Presentan Radio TV en vivo. Análisis. Debate. Actualidad. Opinión. Entrevistas. Radio TV en vivo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Estamos en vivo y en directo, edición de este jueves, hoy 14 de agosto de este 2025, listos para transitar esta mañana y acompañarlos rumbo a la hora 12. Estamos en vivo y en directo en RTV Radio 90.7 en frecuencia modulada y también estamos a través de nuestros medios aliados en esta mañana. Estamos en Canal 27, señal abierta, en Andaluz TV, en Canal 83, Canal 89, Cable de COSED, en Canal 80, en Tigo Star, nuestra red nacional y nuestras plataformas digitales ya a esta hora de la mañana. Listos para arrancar, jornada que viene con cielos despejados en la capital del departamento. Rosy Sánchez ya en exteriores. Rosy, buen día, bienvenida. Así es, Ever, ¿cómo está? Muy buenos días, cordiales saludos en esta jornada de jueves. Prácticamente nos vamos acercando de poco a poco a este domingo, día del proceso electoral que se desarrolla en nuestro país. Hoy empiezan ya a cumplirse las disposiciones del auto de buen gobierno, prohibiendo las concentraciones masivas, principalmente el consumo de bebidas alcohólicas, también en este caso la prohibición de la apertura de algunos locales, sobre todo nocturnos. Se ha anunciado que para el día domingo, en el caso del departamento de Tarija, los mercados municipales van a estar cerrados para que la población tome en cuenta el recojo de basura. También por lo menos se va a suspender el día domingo. Se está recomendando a la población tomar las previsiones. Sin embargo, los servicios de emergencia en los centros de salud se van a garantizar. Es la información que se ha dado a conocer desde el gobierno municipal en torno a estas disposiciones del auto de buen gobierno para que la población vaya a tomar las previsiones correspondientes. Desde el sector, en este caso regante a nivel nacional, han señalado que hay dos proyectos de ley de créditos pendientes dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional que por lo menos exigen sean aprobados durante esta gestión y que se puedan concretar estos préstamos para fortalecer el sector productivo. Le mostramos el panorama, Lever, a esta hora. De poco a poco va apareciendo el sol, ¿no? Una jornada nublada que tuvimos a primeras horas de la mañana. Sin embargo, el clima va mejorando y tenemos entendido que el fin de semana también vamos a tener temperaturas agradables para que la población pueda realizar el ejercicio al voto, que es importante, ¿no? De que se pueda acudir a las urnas este próximo domingo. Más adelante, Never, vamos a estar retornando ya para entrar de lleno al tema que nos convoca esta jornada y tiene que ver con los presos políticos, porque se ha hablado mucho estos días qué es lo que va a pasar con el próximo gobierno, así que nosotros vamos a estar más adelante conversando con autoridades para conocer cuál es la percepción que tienen en torno a este tema. Muy bien, Rosy, este es el panorama en el centro de la ciudad, todo predispuesto ya para lo que va a ser acatar este silencio electoral que tenemos dispuesto a través del decreto departamental que justamente instruye ciertas prohibiciones en torno a lo que está ocurriendo justamente con el momento electoral de estas elecciones que vamos a vivir este próximo 17, ¿no? Este 17 de agosto, los bolivianos vamos a asistir a las urnas para justamente poder emitir el voto. Pero hoy, como dijo Rosy, vamos a hablar de lo que corresponde los presos políticos que están
siendo juzgados y están algunos encarcelados cumpliendo detención preventiva, algunos ya con sentencia, otros con apelación, otros con recursos, pero hay varios en Bolivia. De los presos políticos hablaremos en esta jornada. Ya está con nosotros el presidente de la Casa Cívica, Jesús Gira, vocero del Comité Cívico Nacional, que también nos acompaña ya esta mañana. ¿Cómo está, doctor Gira? Un gusto saludarlo. Bienvenido esta mañana. Muy buenos días, Never. Un saludo para ti, para todos los tarijeños, todas las tarijeñas. Cuando ya estamos prestos a vivir una fiesta democrática en nuestro país, se acerca el domingo y obviamente estamos predispuestos para conversar de estos temas y otros. ¿Cuántos presos políticos tiene Bolivia? Bueno, presos políticos, tenemos a la exmandataria Yanine Áñez, el ex gobernador Camacho y Pumari, pero también tenemos otros perseguidos políticos, ¿no? Ajá. Como también hay presos políticos con referencia a policías como de las Fuerzas Armadas, que han jugado un papel muy importante en el restablecimiento de la democracia en momentos tan difíciles que estamos atravesando en 2019. ¿Qué se ha hecho para estos, en favor de estos presos políticos? ¿Cuáles han sido las acciones desde el movimiento cívico? Se ha pedido y se ha exigido siempre que puedan cesar la persecución política y que pueda cesar justamente el tema de la detención preventiva de tanto Pumari, Camacho como también Yanine Áñez. Pero como es de conocimiento, la justicia está todavía ahí presa de la política y que no ha sido justamente positiva o favorable a beneficio de estos 3 detenidos y de otros más que tal vez no se los tiene registrado, ¿no? Ajá. ¿Desde el movimiento cívico se los ha visitado, estos presos políticos? ¿Ha habido contacto con ellos? Hemos tenido la oportunidad de estar con Pumari, hemos podido intercambiar algunos criterios con él en Cantumarca, hemos conocido su celda y obviamente otros dirigentes también cívicos. Se ha visitado al exgobernador Camacho, como Ajá. también a la exmandataria Yanine Áñez. O sea, ha habido contacto. ¿Cuál es el sentimiento de ellos? ¿Qué dicen? Bueno, ellos, Pumari, está un sentimiento y una esperanza de que pueda haber algún cambio para poder él recobrar un cambio de gobierno, según indicaba sus palabras, para que pueda haber una posibilidad de recobrar lo que viene a ser su libertad. Ajá. Entonces eso es la única esperanza que él tiene, ¿no? O sea, la esperanza está en el próximo gobierno. Exacto, es lo que ha manifestado, de que haya un cambio dentro de lo que viene a ser la administración de justicia. ¿Cómo han sido los procesos ante la Corte Interamericana de Justicia, ante la Organización de Naciones Unidas sobre esta vulneración de estos derechos? Bueno, ya es de conocimiento justamente de todos los bolivianos y bolivianas de que ha habido una mezcolanza, diremos, de lo que viene a ser la tipificación de los delitos en cada uno de ellos, ¿no? Y las resoluciones e informes de las organizaciones internacionales han manifestado el tema de la vulneración del principio del debido proceso, el principio de legalidad dentro de cada uno de ellos, ya individualizando tanto del caso de la exmandataria Yanine Áñez, como de conocimiento está en esta disyuntiva jurídica que algunos indican que debe ser juzgada dentro de lo que viene a ser el procedimiento de la justicia ordinaria, y otros que evidentemente establecen que tiene que ser sometida a un juicio de responsabilidades. Entonces ahí está. Entonces esperamos de que esto pueda en la próxima gestión, próximas autoridades después de estas elecciones del 17 de agosto pueda haber un cambio
y que se pueda reconducir y clarificar dentro de lo que viene a ser el proceso judicial de cada uno de estas autoridades y también de algunas ex autoridades que están siendo perseguidas porque de una u otra forma no han intervenido en los acontecimientos porque esto ha sido un levantamiento civil. Es el caso del ex cívico de aquí de Tarija, Adrián Ávila, el arquitecto Adrián Ávila, como es el caso del alcalde, el doctor Johnny Torres, también el gobernador actual, el licenciado Montes, que están justamente acudiendo cada vez a los estrados judiciales sobre estos hechos del 2019. Ahora esta situación que justamente nos llama hoy a analizar la coyuntura política, las esperanzas concentradas a través de una amnistía, sin embargo hay gente que considera que hay actos lesivos contra los derechos humanos que deben ser investigados. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el gobierno de la izquierda? Hubo un mal procedimiento, hubo abuso también por parte del gobierno, el gobierno politizó el tema. ¿Cuál es el análisis que hacen los cívicos sobre la situación de los presos políticos? Bueno, también aquí hay que aclarar un tema, ¿no? Porque recordemos lo que viene a ser el proceso al socialismo, mi estimado Never, proceso al socialismo tirado al comunismo, y que nada que tiene que ver aquí el tema de la ideología izquierda, que hoy quieren separar las aguas, ¿no? El tema de la derecha y la izquierda, porque su ideología es otra. Dentro de lo que viene a ser esto ya el proceso al socialismo que han manejado durante muchos años el tema de la administración de este país y estamos atravesando una crisis jurídica, judicial. Todos habíamos apostado que con estas últimas elecciones judiciales se iba a mejorar la cosa, pero como ya es de conocimiento, han habido algunos hechos de anómalos, con indicios de corrupción dentro de lo que viene a ser, que salpica lo que viene a ser al ex ministro de Justicia. Entonces hemos visto que han venido este movimiento al socialismo, sus autoridades con mucha esperanza, el del 2005, 2006, a indicar de que todo iba a cambiar, pero lastimosamente en vez de mejorar la situación en la administración de justicia, esto ha empeorado y es por esa razón que estamos atravesando esta crisis judicial. En ese razonamiento, Jesús, ¿cuál es la definición que están utilizando ustedes como cívicos y los criterios para indicar de que hay presos políticos y definirlos de los presos penales, comunes, de los procesos? Bueno, primero hay que partir de, mi estimado Never, de aquellos acontecimientos del 2019, ¿no? Entonces, también ha habido una confesión por parte del actual presidente del Estado Plurinacional, cuando él ha reconocido que Yanine Áñez era presidenta constitucional transitoria. Entonces, ahí tenemos que hacer hincapié con referencia al tema de la autoría, es decir, si es juzgada, en este caso por la vía ordinaria, cómo es de que se le ha reconocido. Y posteriormente también, ¿no?, el actual presidente ha reconocido de que ha sido un error reconocerla como mandataria transitoria constitucional. Entonces yo creo que hay situaciones, como te indiqué, que no ha habido el cumplimiento del debido proceso. Además, aquí está en discusión con referencia al tema de la competencia territorial. No nos olvidemos que tanto de la exmandataria Yanine Áñez es de un departamento, como también del exgobernador Camacho de Santa Cruz, como también de Pumari en Potosí, y están siendo juzgados justamente por juzgados o salas penales en la ciudad de La Paz. Entonces, ahí también ya hay un elemento de objeto de análisis dentro de lo que viene a ser la vía judicial.
Muy bien. Sumo este análisis a la diputada Luciana Campero, que ya la veo en pantalla. Está con Rosy Sánchez. Adelante, Rosy. Gracias, Never. Bueno, estamos con la diputada Luciana Campero en Tarija. Diputada, presos o políticos estoy abordando. ¿A quién considera ustedes que son presos o políticos y cuál debería ser accionar, ¿no?, de las próximas autoridades que prácticamente ya van a ser electas este próximo domingo? Bueno, yo creo que preso político es todo aquel que piensa distinto al gobierno y al cual el gobierno le sigue un proceso para, de manera arbitraria, ilegal, utilizando la fuerza pública de la policía, manipulando el Ministerio Público, las fiscalías, y a los jueces se le quita la libertad y se lo procesa de manera injusta, sin ningún tipo de prueba, o peor aún, sin ninguna razón jurídica para seguirles un proceso, o seguirles un proceso pero por la vía ordinaria y no por otro tipo de vía cuando se trata sobre todo de autoridades, ¿no? En el caso de la presidenta o el gobernador Leopoldo Fernández, creo que eso ha quedado claramente establecido, y yo quiero saludar y felicitar porque se siente en este poco recambio que ha habido dentro del Tribunal Supremo de Justicia con los nuevos magistrados, que se está tratando de trabajar conforme a norma y ley, que es lo que correspondía, ¿no? Aquí yo no quiero excusar absolutamente a nadie, pero si es que se ha cometido un delito, pues debe investigarse y sancionarse, pero a través de la vía que corresponde. Y si no se ha cometido un delito después de la investigación, debe también, en el caso de personas aprehendidas y que han perdido su libertad sin ningún motivo o factor, se les debe resarcir el daño, ¿no? Yo no creo que el Estado ahora tenga que ser el resarcidor de daño, sino aquellos que han operado conforme a estos golpes que han recibido, sobre todo los opositores de este país. Ahora, si me pregunta quiénes son perseguidos políticos, presos políticos en este momento, la señora Yanine Áñez, Luis Fernando Camacho, el señor Pumari, a esto se suman militares que han participado en el autogolpe de Estado que se ha dado el movimiento al socialismo. Estamos hablando de muy jóvenes militares que han tenido que asumir una culpa que no les corresponde, cuando creo que ha quedado demasiado claro que lo que ha ocurrido ha sido un montaje hecho por el gobierno nacional, ¿no? Y por supuesto también tenemos defensor de los derechos humanos como el señor Hamdal, que igual está injustamente detenido, dirigentes de ADEPCOCA que están injustamente detenidos por la única razón exclusiva de pensar distinto al movimiento al socialismo. Never. Muy bien, gracias. Un saludo a Luciana Campero, que nos acompaña esta mañana para poder justamente referirnos sobre este tema. Un tema muy delicado, un tema que ha sido también analizado, ha sido debatido, incluso ha sido confrontado, ¿no?, entre candidatos para ver cuál es la situación de estos denominados presos políticos que se tendrían en el país. Sin embargo, queda todavía latente de decir ¿dónde ha estado la instancia internacional? ¿Qué es lo que ha ocurrido con la situación? Porque no se ha logrado clarificar cuántos son los presos políticos en el país. Te voy a leer lo que ha reflejado la prensa durante estos últimos 5 años respecto justamente al tema de los presos políticos. ¿Cómo lo han visto los periodistas? Dice Radio Fides, CONADE revela que menos de 30 personas pueden ser consideradas presos políticos en Bolivia. Esto lo dijo justamente el ex representante del CONADE en su momento, que se ha referido sobre este tema. Dice, no superan las 30 personas según Manuel Morales, representante del CONADE. Tengo otro. Cuellar le pide al presidente una amnistía e indulto para Áñez, Camacho, Pumari y otros presos políticos. Adjunta un decreto incluso presidencial para justamente se dé esta amnistía, lo dijo él, el 2024.
el rector de la universidad, Gabriel René Moreno, en ese momento, que habló justamente que por razones humanitarias y con el fin de proteger los derechos humanos tendría que justamente haber una amnistía para estas personas, pero nombra a algunos, no nombra a la cantidad de presos políticos. Otra información, dice, tras su adhesión a Mercosur, Bolivia debe probar, dice, al bloque que no tiene presos políticos. Esta fue una condición que se le pusieron desde Brasil. Infobae, dice, Yanine Áñez exigió liberar presos políticos y le dijo: Luis Arce, usted es cómplice de Evo Morales. Tengo otro titular que también justamente refleja lo que está ocurriendo con el tema de los presos políticos. Correo del Sur, el 14 de agosto del 2025, dice: en el Senado de España aprueban moción sobre la democracia y los presos políticos en Bolivia. Y tengo otra. Brasil, de facto, presos políticos del golpe en Bolivia denuncian violencias y arbitrariedades y traumas. La Patria de este Oruro, Tuto Quiroga anticipa liberación de presos políticos antes del 8 de noviembre. Y también vamos a revisar lo que dijo el Deber sobre el tema de los presos políticos. La Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia ha denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en Bolivia existe una desinstitucionalización del órgano judicial y el Tribunal Constitucional. En cerca de 200 presos políticos, el desastre judicial ha sido constatado por la comunidad internacional. ¿Hay claridad? ¿No hay claridad, Luciana, en este tema de los presos políticos? Finalmente, ¿cuántos son? No sé si tienes el dato. Bueno, querido Never, perdón, me quito sino el retorno. La ONG Global Human Rights ha hecho una investigación desde que asume el gobierno de Evo Morales. Esta actualización, por supuesto, está hasta el 21 de abril del 2025. Yo te voy a pasar el link para que puedas mostrar los datos reales. Desde que asume el movimiento al socialismo hasta la actualidad, hemos tenido un total de 325 presos políticos, ¿no? 2 fallecidos de estos presos políticos, 2 menores de edad injustamente detenidos, 46 mujeres, 279 hombres, 9 liberados, 8 condenados, y hasta el 21 de abril del 2025 tenemos 314 presos políticos. O sea, no se ha reducido absolutamente nada, ¿no? Si hablamos de exiliados, la cosa empeora porque tenemos muchos más exiliados de lo que cualquier boliviano se puede imaginar, o de perseguidos o gente que está declarada en la clandestinidad. Entonces, decir que hay menos de 30 presos políticos es mentirle a la población. No hay que olvidarnos que hay presos políticos por los hechos del 2019, hay presos políticos por el autogolpe de Estado que el mismo gobierno se ha inventado y ha seguido un guión, hay presos políticos por el tema y las disputas que han habido por ADEPCOCA. Yo creo que no hay que fijarse solamente pues en el manzano del centro, ¿no? Hay un espectro mucho más grande y amplio de gente que está injustamente detenida en este momento, y solo te hablo de gente opositora, no te estoy hablando de gente que no sea opositora al régimen socialista, comunista y autoritario del movimiento al socialismo en general, ¿no? Los presos políticos no son los que se toman en 1 o 2 años y los que te acuerdas, sino que este es un proceso de 20 años que ha encarcelado de manera injusta a mucha población boliviana por el simple hecho de haber pensado distinto a Evo Morales o a Luis Arce. Y ese es el problema real que tenemos en el país. Muy bien, voy a sumar este análisis al licenciado Mauricio Leaplaza de Camino Democrático al Cambio para poder también analizar esta situación de los exiliados y presos políticos en el caso de Camino al Cambio, exiliados políticos. Buen día, licenciado Leaplaza, qué gusto saludarlo, bienvenido. Muy buenos días, Never, un saludo cordial a Luciana, a Jesús, y a toda la gente que nos ve. Efectivamente, este es un tema muy crítico. Está claro que la Constitución Política del Estado tiene un régimen especial, sobre todo para autoridades electas,
Y obviamente ahí quien debe ejercer la labor de juzgamiento a estas autoridades a través de un juicio de responsabilidades es la propia Asamblea Plurinacional. Entonces, lo que ha venido ocurriendo, Never, es que la influencia política, digamos, la presión política que ha ejercido el MAS a los distintos tribunales ha sido una constante, y eso ha modificado y ha violentado las normas tanto en el ámbito penal como en el ámbito constitucional, ¿no? Creo que aquí hay que ser muy conscientes que ha habido una actitud sumamente autoritaria, ha habido un irrespeto de la independencia de poderes, y consiguientemente a partir de ello se han generado acciones ya políticas dirigidas a autoridades electas, ¿no? Tú recuerdas, Never, por ejemplo, el caso de las denuncias que se plantearon en su momento a Mario Cosío, fueron a la Fiscalía General. La Fiscalía General era la que debía hacer la investigación y pasar los antecedentes a la Asamblea Plurinacional. Eso ocurrió así ocurrió y así debió seguir el proceso. Lamentablemente, la Fiscalía o el fiscal en ese momento, Gilbert Muñoz y compañía, radicaron esos procesos de manera absolutamente ilegal en Tarija, en los tribunales de Tarija, y obviamente eso vino a instaurar procesos penales directos a autoridades electas que merecen un caso de corte, que merecen un tratamiento completamente diferente. Entonces, la persecución política ha sido una constante durante toda esta dictadura que hemos tenido del movimiento al socialismo. Está muy claro que la cantidad de perseguidos y de detenidos, además de fallecidos, es una muestra clara de que este ha sido el régimen más represor de la historia. Ni las dictaduras militares han actuado como actuó el movimiento al socialismo, con aquellos que pensaban diferente y con aquellos que han en su momento enarbolado las banderas del pueblo tarijeño, en su caso, o de otros lugares, o del pueblo boliviano. A mí me parece que ha llegado el momento en el que justamente la población tiene que asumir conciencia de ello y en la elección del domingo justamente ya aplastar definitivamente a la dictadura autoritaria para que tengamos un régimen democrático de verdad donde se respeten las instituciones y las leyes. Muy bien. Esto que acaba de decir el licenciado Mauricio Leaplaza, referido justamente al tema de la persecución, Jesús, en el caso de Yanine, en el caso de Luis Fernando, en el caso de Marco Pumari, que están detenidos, ¿han sido procesos fabricados o han sido procesos que tienen que ver con corrupción? Bueno, un saludo cordial a la más cerquita del micrófono, por favor. Un saludo a la diputada Luciana, un cordial saludo al asambleísta Leaplaza. Como han sido montados, porque evidentemente, como te indicaba, ellos han sido un producto de asumir esa responsabilidad, en este caso constitucional, por parte de lo que viene a ser el exmandatario Yanine Áñez. Recordemos que ella era segunda senadora en aquel momento porque Salvatierra ha renunciado y ella asume, y por sucesión constitucional ella asume el tema de acuerdo al mandato constitucional, dando cumplimiento a la Constitución, la primera autoridad. Entonces, de ahí nace, ¿no?, de que el golpe de Estado 1, el golpe de Estado 2. Entonces, estos son procesos netamente armados, porque todavía hay que se indica que ha habido fraude, como también otro que indica lo que viene a ser el golpe. Entonces, para nosotros, los demócratas,
no ha habido lo que viene a ser el golpe, ¿no? Al contrario, ha habido fraude en 2019. Entonces son procesos netamente fabricados que ha fabricado el movimiento al socialismo para restringir a lo que piensan diferente a este modelo. Muy bien. Luciana, no sé si la tengo a Luciana o vamos a tratar de recuperar el contacto. Vamos a sumar también esta mañana a nuestro otro invitado, que ya lo tengo en pantalla para poder saludarlo también. Está ya con nosotros Fernando Cuéllar. Bienvenido, buen día, un gusto tenerte este análisis. Buen día, un gusto saludarlo a todos los panelistas, gusto saludarlo y gracias por la invitación. Estamos atentos a cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier criterio que quieran de parte nuestra. Gracias y buenos días a todos. Muy bien. Fernando Cuéllar, cívico cruceño, quiero dirigirme contigo a esta pregunta para que tengamos la noción también de poder entender y pasar a otra etapa, otro momento. Decíamos que hay presos políticos, hay una institución de derechos humanos que ha logrado cuantificar justamente, según la diputada Luciana Campero, la cantidad de presos políticos que hay en el país, aunque el gobierno lo ha negado en diferentes oportunidades, ¿no? Sin embargo, nos queremos consultarlo. ¿Cuál ha sido el impacto social, político que ha dejado estos presos políticos en todo caso? Bueno, tal como todo el país conoce, nosotros acá en Santa Cruz, desde que este régimen masista, tendríamos aproximadamente 149 presos políticos en Bolivia y más de 300 con los exiliados, con la gente que ha tenido que ir a refugiarse fuera del país, abandonar a su familia, dejar su trabajo, vivir en muchos casos de solidaridad de otros amigos en otros países, y lamentablemente el gobierno central nunca ha querido reconocer, ¿no? Hemos visto hechos que están totalmente fuera del ámbito racional del derecho, diríamos, por decirlo bien, y han entrado al abuso del poder, desgraciadamente instrumentalizando a la justicia para que sea el medio para llegar al abuso que vienen cometiendo. Estos abusos que han sido denunciados, lamentablemente, creo, a todas las instancias internacionales, pero las instancias internacionales siempre van un poco apegadas a los gobiernos de los países de turno y no hacen las gestiones con la agilidad que tal vez uno pretendía o quiere la población verlo. Tardan demasiado los procesos tanto en la Corte Penal como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, eso es que tarda demasiado. Y hoy hemos visto lo que está sucediendo en Bolivia y creo que todos los bolivianos tenemos que alegrarnos, porque no es que la justicia esté cambiando en Bolivia de un momento a otro porque los administradores de justicia se están queriendo volver correctos y no corruptos. Es porque se están queriendo lavar la cara, creo, antes de un cambio de gobierno para quedar medianamente bien con la población y decir que la justicia está cambiando. La justicia va a cambiar cuando todos los que están hoy cambien y se elijan personas, se elijan autoridades que tengan meritocracia, tengan la capacidad, tengan la honradez y fundamentalmente tengan honestidad y principios para poder administrar tanto la seguridad como la libertad de las personas. Muy bien. Luciana Campero me acaba de pasar justamente el link y quiero ponerlo en pantalla de los presos políticos justamente de Human Rights, que hace un recuento de la cantidad hasta el 21 de abril en Bolivia. Ponemos mi pantalla, por favor. Esta es la cantidad de presos políticos que están reflejados en esta página que justamente muestra que en Bolivia están incluso
pesos por año. El 2025, este es justamente presos políticos Bolivia 2019-2021, presos políticos Bolivia 2022, presos políticos Bolivia 2023, presos políticos Bolivia 2024, presos políticos Bolivia 2025, y hace un recuento total de presos políticos 325, y lo que decía, 2 menores involucrados, liberados 9, presos políticos conciencia dice 4, mujeres 46, condenados 8, fallecidos 2, hombres 279, presos políticos actuales 314. Y da un detalle justamente Global Human Rights que toma como marco referencial la definición de preso político a las personas que han estado justamente involucradas en una situación con discrepancias del gobierno por abuso de poder, uso e instrumentalización de la justicia. Y quiero preguntarle a Luciana, aprovechando estos datos que tenemos justamente, ¿cómo ha sido la intervención internacional? ¿Efectiva? ¿No efectiva? Human Rights, al margen de visibilizarlos, ¿ha tenido otro efecto, Luciana? Lo que ocurre, querido Never, es que también nosotros, para acceder a la justicia internacional, necesitamos quemar ciertas etapas en el interior del país, ¿no? Si tú recuerdas, hay, por ejemplo, en el caso del Hotel Las Américas, ya una decisión internacional tomada para que se pueda proceder en contra de Evo Morales, pero eso ha requerido tomar o quemar ciertas etapas y fases dentro del país. No se puede hacer una denuncia directamente en el ámbito internacional si es que no se ha iniciado, por ejemplo, un proceso de vulneración de derechos humanos a ciertos actores políticos dentro del territorio nacional, ¿no? Yo creo que eso debería ser responsabilidad, por supuesto, de las instituciones. Nosotros hemos coadyuvado muchísimo para poder llegar con esta denuncia en el ámbito internacional. De hecho, teníamos una audiencia con el nuevo Papa en fecha 22 de agosto. Lastimosamente, por la situación económica es muy difícil poder asistir. Sin embargo, hemos tratado de hacer llegar toda esta documentación vía correo electrónico. Iba a ser este mes con el nuevo Papa, presentándole toda esta situación, pero por supuesto lo que ocurre es que para llegar al ámbito internacional se requiere mucho apoyo, es un tema de factor económico demasiado fuerte, y si bien puede haber ganas y no hay el apoyo correspondiente, es muy complicado, ¿no, querido Never? Pero yo recomiendo siempre tratar de quemar todas las etapas. Eso es lo que hemos hecho con Yanine, por eso creo que ella ya está pudiendo consolidar ciertos aspectos a nivel internacional. No sé cómo está lo de Luis Fernando Camacho, eso siempre se ha manejado con mucho hermetismo. Con el señor Pumar igual hay una comunicación con su abogado y con su familia, y estamos coadyuvando en aquello, y bueno, así estamos ayudando a varios, ¿no? Hemos ayudado a los presos de ADEPCOCA, siempre 3 parlamentarias en esta labor, pero como te digo, esto también requiere una presencia internacional, y ahí entenderás que nosotros, al no ser el MAS, no tenemos ciertas facilidades para poder viajar y hacer las representaciones correspondientes. Sin embargo, creo que todo esto se va a acabar el 17 de agosto, y si hay una segunda vuelta ya muy pronto, y todos nuestros presos políticos podrán gozar de la libertad de las cuales el gobierno les ha prohibido. Muy bien. Manuel Morales se nos suma también, es representante del CONADE, y partíamos con la nota que dio Manuel Morales a Radio Fides el 15 de octubre del 2024, que decía solo 30, o revela que menos de 30 personas pueden ser consideradas presos políticos en Bolivia. Y Manuel, quiero saludarte esta mañana y sumarte a este análisis que tenemos hablando de lo que está ocurriendo en el país. Datos de Human Rights dicen que son 314, ¿no? Actualmente, incluso desglosándolos por géneros. ¿Cuáles han sido tus elementos para justamente indicar que había menos de 30 personas consideradas presos políticos en Bolivia? Buen día, Manuel.
Muchas gracias. Este es un tema demasiado delicado porque tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Ustedes saben que en calidad personal y como miembro del CONADE, ahora ya no lo soy, hemos tenido un apoyo ciego hacia los presos políticos en Bolivia y hemos planteado varios temas que evidentemente lo hemos hecho desde el ámbito de la responsabilidad. En primer lugar, durante el gobierno de Luis Arce sí ha habido persecución política instrumentalizada por la justicia. Sí ha habido el abuso de las detenciones preventivas, especialmente en aquellos casos de delitos inventados desde el gobierno que han tenido relación al caso Golpe 1, Golpe 2 y al tema de las investigaciones de las masacres. 3. Siempre hemos planteado que el juicio de responsabilidades es la vía constitucional, que en ningún momento la señora Yanine Áñez y los funcionarios que han dependido de su gobierno deberían haber sido sometidos a procesos penales, sino a juicios de responsabilidades. Y en el tema estricto del preso político hay una condición que todo el mundo tiene que tomar en cuenta, y es que el preso político es aquella persona que es víctima de la violencia y la persecución política del Estado y se declara a sí mismo preso político. Y hemos encontrado que con este mecanismo perverso de la detención preventiva, muchas personas se han acogido a los procesos abreviados, en los cuales han negociado con los fiscales, se han declarado culpables con el propósito de salir lo antes posible de la cárcel. Y esta situación nosotros la entendemos, la comprendemos, porque hay que ponerse en el zapato de las personas que han sido encarceladas y de haber optado por ir a procesos abreviados, lograr condenas pequeñas, pero con la desventaja de ser declarados culpables. Y esto ha beneficiado al gobierno y este trámite ha sido propiciado por autoridades del Ministerio de Gobierno y se ha contado con la complicidad de muchos abogados que han presionado a sus defendidos para que se declaren culpables. Entonces, en consecuencia, ¿qué nos hemos encontrado al momento de hacer un registro de cuántos presos políticos hay en Bolivia? Que una parte de ellos, sobre todo los militares, por decisión propia no se reconocen como presos políticos. ¿Por qué? Porque tienen en medio la posibilidad de salir en libertad, declararse en procesos abreviados culpables o finalmente están peleando para no ser retirados de las Fuerzas Armadas. Está en juego su prestigio, está en juego sus honorarios, está en juego incluso la atención de sus familias en Cosmil. Para ellos declararse presos políticos, y nos lo han transmitido personalmente, es un error desde su punto de vista, porque a ellos no les interesa ser presos políticos, lo que a ellos les interesa es defenderse, ganar su libertad. Y también lo mismo ha sucedido con los de ADEP Coca. Cuando hemos hablado con Evelyn Cosío, que era su abogada, la mayoría de ellos no han querido que el CONADE transmita a organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, como la visita que ha habido in situ de la CIDH, y a otras instancias internacionales, que ellos eran presos políticos. Todos ellos, la mayoría, ya han salido. En el caso de César Pasa sí hay una vulneración porque ha habido incluso tortura. En consecuencia, para nosotros declarar que hay en Bolivia 300 presos políticos es una exageración. Y para eso nosotros necesitamos que organismos internacionales puedan avalar esta situación. La institución a la que ustedes mencionan es una que ha hecho una recopilación y ha cometido un error porque ha metido como una bolsa de gatos a un montón de personas que evidentemente han tenido conflictos con el gobierno, pero que nunca se han declarado ni presos políticos ni pueden ser considerados dentro de esa lista como presos políticos. Se ha magnificado y por eso es que yo he declarado a la prensa que aproximadamente son 30 personas, Yanine Áñez, Camacho, Pumari y otras, que sí evidentemente son presos políticos, pero yo exijo responsabilidad en los actores y no se puede hablar de 300 presos políticos sin tener el fundamento respectivo. Muy bien, gracias Manuel. Licenciado Lea Plaza, con estos antecedentes ya que tenemos ahora, el caso concreto de Mario Cosío, que es un exiliado, perseguido, está claro que la presunción de inocencia no ha primado y no prima en muchos de los casos, no solo de los perseguidos políticos. ¿Considera usted que ha habido condenas anticipadas? ¿Estas condenas anticipadas han sido de
la opinión pública, de la justicia instrumentalizada o condenas anticipadas del gobierno de turno? Bueno, en realidad es bueno destacar respecto a lo que se decía, que tenemos presos políticos y tenemos perseguidos políticos, muchos de ellos que han tenido que salir del país. Es el caso de Mario Cosío. Él ha tenido que acogerse a la figura internacional del refugio en el Paraguay, y en el marco de ese refugio él ha sido condenado aquí en Bolivia en ausencia, ha sido procesado en ausencia, sin seguir un procedimiento que la propia ley, el propio Código de Procedimiento Penal establece, que cuando una persona no está radicada en nuestro país debe ser a través de los mecanismos internacionales comunicada de su proceso y poderse defender en ausencia. En todo caso, aquí prácticamente han seguido los procesos, se lo ha declarado rebelde a Mario Cosío, y luego, cuando Mario Cosío ha planteado un recurso legal, ha anulado todas esas declaraciones de rebeldía porque eran absolutamente ilegales. Y esas declaraciones de rebeldía han llevado en algún caso ya a sentencias anticipadas. Mario Cosío ha sido sentenciado políticamente en el caso, por ejemplo, Involsur. ¿Por qué? Porque Involsur es un caso en el que la Corte de Distrito de Tarija lo declara inocente. Sin embargo, a través de una acción directa del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía, lo que hacen es anular el proceso. Entonces, este tipo de cosas son las que nos llevan a afirmar de que quienes hemos sido perseguidos o enjuiciados de manera injusta, hoy estamos gozando de libertad, porque en ningún caso se nos ha podido probar una de las denuncias que se nos ha hecho por razones políticas. Y esto debería generar por parte del Estado, por parte de las instituciones defensoras de los derechos humanos, justamente una acción de repetición contra aquellas personas que nos han denunciado, que nos han procesado o en su caso sentenciado de manera absolutamente ilegal e irregular. O sea, yo quiero nada más decirte que en el caso, por ejemplo, de Manfred Reyes Villa, según lo que él ha afirmado, él ha logrado llegar a la CIDH, ha salido un fallo a su favor y él ha decidido negociar ese fallo con el gobierno. Pero la misma situación entiendo yo que están realizando varias autoridades que se han tenido que ir del país, que se han tenido que refugiar en otros países o que han sido declarados como, digamos, exilados políticos. Entonces, aquí es muy importante dejar claro que más allá del número de presos políticos, ha habido una acción sistemática de represión judicial contra autoridades que han disentido del movimiento al socialismo. Esas autoridades, y ahí tenemos varios casos, incluso en la época de Yanine Áñez. Bueno, hemos tenido un corte con nuestra plataforma Zoom para justamente poder escuchar al licenciado Mauricio Laplaza, que hablaba del caso concreto en Tarija, presidente cívico. Su aporte, por favor. Bueno, hay que hacer también es más conocido con referencia a la vulneración de derechos y garantías constitucionales del exmandatario Yanine Áñez, como también del exdirigente cívico Pumari, como es el gobernador de lo que viene a ser Camacho. Hacía mención también la asambleísta Lea Plaza a lo que aquellos momentos también han sido parte de lo que viene a ser la Media Luna, si tú recordarás. Estaba Ernesto Suárez, Leopoldo Fernández, Manfred Reyes Villas, que han tenido que salir de nuestro país. Pero
se olvida de aquellos que también han sufrido la vulneración de derechos y de sus garantías de la represión de Chaparina, como también la masacre en el Hotel Las Américas, lo que ha sucedido en la Calancha, en Sucre. Entonces también ha habido muertos, como también ha habido la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales, que todos esperamos que esto se pueda restablecer. La tengo también a la doctora Mirta Arce, que es abogada, para poder hablar de estos temas, ex parlamentaria de los presos políticos que hay en el país. Decíamos, más de 300 exiliados y 149 presos políticos, y según la organización Human Rights, actualmente habría 314. Aunque Manuel Morales de Tilconade discrepa, dice, la cualificación de preso político tiene que ser analizada profundamente por el impacto que pueda tener político y social, ¿no?, de los abusos que se han cometido por parte de los gobiernos de turno. Doctora Mirta Arce, ¿cómo está? Buen día, bienvenida. Gracias, Never, buen día también al señor cívico que nos visita aquí, que nos acompaña, y a todos los que están en contacto. Muy bien. ¿Qué experiencia le tocó vivir a usted este tema? Bueno, creo que ha sido un tiempo difícil, en particular para los tarijeños, para los bolivianos. Creo que este proceso de persecución política, primero de desprestigio, porque no te olvides que no ha sido solo llevar los presos, ha habido un desprestigio de mala gestión, un desprestigio de sus nombres, de sus imágenes, de muchos de nuestros dirigentes, pero da la casualidad, entre comillas, de que solo han sido los perseguidos de oposición, ¿no? No hemos visto que gente afín al gobierno esté como víctima hoy, ni esté en las listas de estas instituciones que velan por los derechos humanos. Yo creo que el costo social, el costo político, no te olvides que estas figuras, estamos hablando de Leopoldo Fernández, estamos hablando de Mario Cosío, estamos hablando de mucha otra gente, aquí en Villamontes lo tenemos a Felipe Moza y muchísima otra gente. Ha sido gente que de este modo, con la persecución política, ha sido sacada, retirada, expulsada del ámbito político, si te pones a pensar. Ese ha sido el objetivo grande, y en particular de Tarija ha sido pues quedarse con la gobernación. La gobernación más platuda del país, porque no nos olvidemos que teníamos recursos no solo por IDH, sino que teníamos recursos nunca antes vistos, sobre todo por ser departamento productor. Entonces creo que el factor económico ha llevado a que también sea un factor decisivo para que haya esta persecución política, con todo lo que esto significa, con los efectos políticos, sociales, económicos, familiares de todas estas personas. Han habido personas que han terminado divorciadas, ¿no? Muchas personas. Yo conozco 2 o 3 casos que han terminado divorciadas porque, claro, han salido del país, no había ya ese contacto familiar, etcétera, y obviamente han sido personas que han tenido un costo en lo familiar, en lo personal, en lo económico, en lo político, porque han sido retiradas abruptamente del escenario político en el país, que obviamente han quedado pues deshechas, ¿no? Y obviamente políticamente ya fuera de contexto, que ese era el objetivo primordial de la fuerza política que ha gobernado los últimos 20 años en Bolivia, ¿no? Entonces yo creo que ese costo ha sido el muy alto, pero también ha tenido otras secuelas, ¿no? Una de las secuelas importantes es de que después de que el señor Condori, paradójicamente, la persona con menos votos en la asamblea se queda como gobernador, y ahí viene otro escenario también de perjuicio para Tarija. Imagínate, seguimos pagando una competencia nacional como es el sistema interconectado nacional, que no deberíamos pagarlo porque es una competencia privativa del nivel central. Sin embargo, terminamos pagando también los tarijeños. Entonces el costo ha sido no solo político para el departamento, nos hemos quedado sin líderes locales, ¿no? Mario Cosío, que era un potencial candidato a presidente, ha sido sacado abruptamente del escenario, por ejemplo. Lo mismo ocurrido en la región oriental, cuando Leopoldo Fernández es sacado de la manera, Ernesto Suárez, o sea, todo ese cuadro político que era el que hacía frente en ese momento, en esa coyuntura política como oposición,
es sacado abruptamente al escenario político, con sendos procesos todos, y obviamente eso ha tenido un costo muy grande. Pero además hay otro efecto colateral, y es el efecto de las autonomías, que había sido una bandera de la media luna que se batió con mucha energía, con mucha demanda local, pero que finalmente termina en incorporar el 2009 en la Constitución, pero sin resultados prácticos a la fecha. Es decir, se ha dado muchísimas competencias a los niveles subnacionales o lo que son las entidades territoriales autónomas, más no se les ha dado los recursos. Entonces, hoy tenemos un escenario bastante complejo, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos recuperando el panel que teníamos hace rato, se nos cortó la plataforma. Lo tengo a Fernando Cuéllar, cívico de Santa Cruz. Está Manuel Morales, el representante del CONADE. El licenciado Mauricio Leaplaza, asambleísta departamental, exprefecto del departamento. Luciana Campero, diputada nacional, y el presidente de la Casa Cívica, Jesús Gira. Y en esta última intervención, la doctora Mirta Arce, ex parlamentaria, ex secretaria también, ¿no? Que estuvo en un momento en la gobernación del departamento de Tarija y fue de seguridad ciudadana. Sí, sí, ¿no? así es, de seguridad así ciudadana. Entonces, estamos hablando de estos presos políticos y justamente hay coincidencias, pero en lo que falta todavía tratar de entender, y eso se lo pregunté ya a Luciana y quiero preguntarle a Fernando Cuéllar, luego voy con Luciana. Fernando, desde el Comité Cívico de Santa Cruz, desde la dirigencia cívica de Santa Cruz, ¿qué acciones se han realizado para que sean efectivas las liberaciones de esta cantidad de presos políticos? Tú me decías que según la Casa Cívica, ustedes tienen contados 300 exiliados y 149 presos políticos. Fernando. Ese número oscila, ¿no? Creo que un poco lo que decía Luciana es que hay 314, de los cuales obviamente que existen personas que están fuera del país, que han sido, hay otras personas, como lo explicaba Manuel Morales, se han acogido a un proceso de instancia previa y rápida que ha determinado que se haga una sentencia y que puedan recobrar su libertad en forma inmediata, después de 1 año, después de 2 años. Entonces, pero que creo que el concepto que lo que tenemos que manejar como presos políticos no necesariamente son los que están detenidos hoy, ¿no? Hay gente que ha tenido que salir del país huyendo, abandonando su familia por las violaciones a los derechos humanos, por las violaciones a los principios constitucionales del debido proceso, por las violaciones a todo lo que significa esto, tener la tranquilidad y la seguridad jurídica que si a uno lo van a procesar y que hay elementos de juicio para ser sancionado o encontrado culpable o inocente, se lo haga debidamente. En Bolivia no hay esas garantías, no tenemos garantía. ¿Por qué es que la gente se va de Bolivia con el temor de que no vaya a ser procesado debidamente? Porque le cambian la figura, porque han ido cambiando las leyes de acuerdo a la necesidad que ellos tienen para instrumentalizar a la justicia y que sea el medio de poder perseguir y poder desterrar a los ciudadanos bolivianos que por otra situación le causan alguna molestia a este gobierno. Entonces, desde el Comité Pro Santa Cruz venimos luchando nosotros desde la época del caso terrorismo, que fue un caso armado, o el caso que todos hoy ya nos hemos dado perfectamente cuenta los bolivianos que muchas veces no se creía creer lo que había sucedido. Declarado por el expresidente Evo Morales, hoy van saliendo cada vez más elementos de juicio que demuestran con mucha claridad y con mucha contundencia de que ese fue un caso armado, un caso para perseguir a toda una dirigencia, que no era solamente la dirigencia cruceña, era una dirigencia nacional, porque en esa época se estaba logrando que exista una media luna donde se estaba fortaleciendo para tener una oposición que medianamente sea fuerte al gobierno y a los abusos del gobierno. Entonces ahí está la consecuencia de que tuvo que ser detenido, preso durante más de 8 años el señor Leopoldo Fernández.
porque era parte de la media luna. Entonces, acá el gobernador de Santa Cruz tenía como 32 procesos y hoy le quedan como 20 o 28 más o menos, que ha ido resolviéndose por el tiempo, pero ha tenido que pelear durante toda su gestión con el gobierno y con la justicia, que sin tener argumentos han tenido que salvar unas situaciones que, aparte de la parte económica, la parte emocional, la parte familiar, ha tenido que afectar la parte política. Muy bien. Desde el Comité Pro Santa Cruz siempre se ha luchado, siempre se estuvo presente cuestionando, porque lamentablemente una gran mayoría de los dirigentes que en su momento estaban en el comité fueron las cabezas de turco, como se dice, para la persecución inicial de lo que se dio por este gobierno. Este gobierno lo que quería era desterrar y descabezar cualquier índice o cualquier situación que se haya presentado que sea oponente o que le cree conflicto al gobierno de turno, en el caso de Evo Morales. Entonces, ustedes han visto que esto ha sido sistemático, han habido. Nosotros hemos tenido permanentemente y hemos hecho un trabajo desde el año 2010 más o menos, porque en el 2008, 2009 prácticamente se deshicieron todos los comités cívicos en Bolivia y comenzamos a reestructurarnos a partir del 2010 nuevamente. Entonces, se hizo un trabajo de a poco de concientización y además de organización en lo que se tenía que haber hecho a nivel de los cívicos, a nivel nacional, que se logró reunir nuevamente al movimiento cívico, inclusive con la inclusión de algunos sectores como era la CONADE, como fue en el caso de las universidades públicas también, que formaban parte, algunas otras instituciones de coordinación que se daban, y pudimos armar una fuerza cívica, una fuerza ciudadana que nos permitió tener voz frente a los abusos del gobierno. Se han hecho denuncias internacionales, pero bien lo decía la diputada Luciana, que evidentemente para que las denuncias internacionales vayan o sean admitidas medianamente, tienen que haberse cumplido con todos los procedimientos internos, todas las instancias que tiene un país para que puedan ser consideradas a nivel de la CIDH, a nivel de la Corte. Lamentablemente aquí no se podía cumplir con esos parámetros, porque quien maneja la justicia también era el Poder Ejecutivo. Manejaba el Poder Ejecutivo, manejaba el Poder Judicial. Entonces, lamentablemente no hay instancias que no se han podido cumplir y se han retardado una serie de hechos. Pero nosotros siempre... Gracias, Fernando. Pero para el cierre, Luciana, tu percepción final, por favor, sobre el tema. Adelante. Gracias, Never, por la invitación. Bueno, yo vuelvo a recalcar y a decir, yo creo que la cantidad de presos políticos por las instancias internacionales es la correcta. Nosotros hemos trabajado hace más de un año para presentar este Blue Book al Papa. Hoy, como te digo, este mes teníamos audiencia el 22 de agosto, lastimosamente, bueno, por temas ajenos ya no vamos a podernos hacer presentes, pero hay que entender algo, siempre hay padres de familia a los cuales se les quita la libertad, que en muchas ocasiones no pueden correr con los gastos que implica estar dentro de una cárcel boliviana, porque es una realidad, y el que no quiere asumir esa realidad es una pena, y por eso han terminado muchos de estos presos políticos cediendo un proceso abreviado, pero para ser considerado preso político, más allá de la posición que asume la persona que ha perdido la libertad, creo yo que es importante saber también por qué asume cierta postura, ¿no? En mi caso, yo me he comunicado con todos los perseguidos de ADEPCOCA. Ellos se consideran presos políticos, por eso están contabilizados como tal. Ellos han recurrido a nosotros para hacer denuncia a instancia internacional por la falta de confianza también que generan nuestras instituciones en el país. Así que nosotros simplemente hemos estado ayudando y colaborando, y como a ellos, a varios perseguidos políticos, gente vinculada a la política. Así que yo espero de verdad y de todo corazón que este 17 de agosto nos traiga la oportunidad de cambiarle la realidad a esas familias que están injustamente perseguidas, a esas personas que están injustamente encarceladas.
tenemos una gran oportunidad de terminar con el socialismo, el comunismo, el autoritarismo del movimiento al socialismo, que no tiene presos políticos desde este año, desde el inicio de la gestión de Luis Arce, sino que esto es de más larga data, esto es desde que asume el gobierno de Evo Morales, sin contar con los exiliados, con la gente que ha tenido que dejar su país por el temor y el miedo a lo que le pueda hacer el gobierno, a lo que le pueda hacer la justicia manejada por el gobierno. Y es una lástima, porque mira, podrá haber cambio de gobierno, pero por culpa de los tránsfugas de la oposición, como Carlos Alarcón, que hoy va a repetir en las listas de Samuel Doria Medina, vamos a seguir teniendo a este fiscal general, el señor Mariaca, que no le va a hacer ningún bien a esta gente que es perseguida política, ¿no? Yo te aseguro que esa va a ser la gran piedra en el zapato de todos los perseguidos políticos y sobre todo de aquellos que quieran conseguir su libertad cuando exista un recambio de gobierno. Pero lastimosamente la Fiscalía va a estar 5 años más en manos de una persona que está vinculada al narcotráfico, que no ha podido resolver los problemas del narcotráfico de su departamento y que hoy opera de la mano con el levismo, con el arcismo y con aquellos que han vendido su voto para que este señor sea electo. Les agradezco mucho y que tengan muy buen día. Gracias. Muy bien, gracias a la diputada Luciana Campero. Mañana, y quiero ir cerrando también con el presidente de la Casa Cívica, que justamente nos acompañó, Jesús Gira. Gracias, presidente. Palabras finales, por favor. A los bolivianos y bolivianas, este 17 de agosto tenemos un compromiso con lo que viene a ser la democracia. Más allá de los candidatos, queremos que triunfe y salga victoriosa la democracia, la libertad, se pueda restablecer los derechos y garantías de todos los bolivianos y bolivianas y que todo lo que los bolivianos estamos esperando es que haya un cambio, ¿no? Para el beneficio del prójimo y de estas cosas que estamos hablando con referencia de los exiliados, los perseguidos, los detenidos políticos, de estos hechos que hacía hincapié con referencia a arremetimiento a los hechos de la marcha de los Tinis, pueda esclarecerse, los hechos de la Calancha también se pueda esclarecer, que puedan recobrar sus derechos y garantías en la resistencia Cochala y también recobrar la libertad, la exmandataria constitucional Yanine Áñez, el ex gobernador Camacho, como también el cívico Umari aquí en Tarija, puedan restablecer sus derechos también del ex cívico paz presidente Ávila, del actual alcalde Johnny Torres, del gobernador Oscar Montes, que están justamente también perseguidos por estos acontecimientos que han suscitado el tema de los anteriores años. Así que yo agradecerte, un saludo cordial también aquí a la doctora Mirta, que siempre cuando ella estaba fungiendo como autoridad, siempre pidiendo que se puedan garantizar los derechos y garantías de todos los bolivianos y bolivianas. Así que muy buenos días, que Dios le bendiga. Gracias. Muy bien. Quiero ir cerrando también esta jornada con el licenciado Mauricio Lea Plaza. Licenciado Lea Plaza, muchas gracias. No, pues un gusto, Never. Yo creo que es un tema muy importante. Esperemos que cambie esta realidad de un Estado, del terrorismo de Estado, llamaremos así. Creo que la democracia debe ser respetada, deben ser respetadas las divergencias y el debido proceso. Yo les hablo como un perseguido político. Yo he tenido 34 procesos planteados por el movimiento del socialismo. De estos 34, hoy estoy solamente con 3 que están en curso y en ninguno de ellos se me ha podido probar nada. Sin embargo, he estado 2 años en detención con detención domiciliaria. ¿Quién me paga el desprestigio? ¿Quién me paga el no haber trabajado durante todo ese tiempo? Los gastos judiciales, el dolor que se ha generado en mi familia,
la desestabilización familiar, etcétera, etcétera, es algo que hay que prever. Y creemos nosotros que las cosas no pueden quedar en impunidad. Hoy está Mario Consiglio, por ejemplo, en calidad de refugiado, y también él está sujeto a un conjunto de procesos todavía en curso, donde tampoco se le ha podido probar nada. Entonces, creo yo que esta ha sido una faceta negra de este régimen, y creo que necesitamos no solo recobrar los derechos o restituir los derechos de aquellos que están perseguidos, sino también generar ya un nuevo escenario de justicia y que no queden impunes aquellos que han hecho de verdugos. Muy bien, muchas gracias. También voy a cerrar con Morales, ex representante del CONADE. Gracias por tu intervención. Sí, gracias. Solamente dos temas muy puntuales, ¿no? El día de hoy se va a realizar una audiencia donde la señora Yanine Áñez está solicitando que sea declarada juicio de responsabilidades el proceso por el caso Sencata, amparándose en la última resolución que ha habido sobre el caso Porvenir, donde Leopoldo Fernández también es merecedor de juicio de responsabilidades y no de una acción penal. Es un día clave porque podría determinarse con este caso un cambio cualitativo en el caso Sencata-Sacaba. El segundo tema que quiero plantear es que debemos trabajar, debemos comprometernos a realizar una verdadera auditoría jurídica a todas aquellas personas que durante este tiempo se han declarado culpables en procesos abreviados, que han sido objeto de coacción y por lo tanto han tenido que declararse culpables para poder salir de la cárcel y reunirse con sus familiares, o incluso han estado gozando o no gozando, sino han estado siendo víctimas hasta de detención preventiva en ámbitos domiciliarios. Por lo tanto, me comprometo en el futuro inmediato a luchar para que se haga una auditoría y en muchos de estos casos se pueda de manera extraordinaria revertir aquellas sentencias que han sido declaradas en base a estos procesos que se ha hecho bajo la coacción del Ministerio de Gobierno. Muy bien. Y quiero también agradecer a Fernando Cuellar, cívico cruceño, que nos acompañó esta mañana. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Never, a ustedes. Gracias a los panelistas de esta mañana, a todo el pueblo boliviano que nos escucha a través de sus medios. Decirles que este fin de semana, este domingo, Bolivia tiene una fecha histórica. Todo lo que hemos venido conversando va bajo el sustento de un cambio total y un cambio muy duro de lo que hemos venido viviendo en estos últimos años. Bolivia necesita cambiar no solamente en la parte económica, que es uno de los temas más álgidos que hoy atañen a la población boliviana y que nos tienen con una situación muy, pero muy difícil. Pero también tiene que cambiar el tema social, tiene que cambiar el tema político, tiene que cambiar el tema judicial. Bolivia no puede seguir con esta inseguridad y como todos hemos coincidido aquí, hay un abuso de poder, hay un abuso de parte de las autoridades momentáneas que han utilizado y han instrumentalizado al poder judicial para meter preso a la gente, para hacer que la gente se vaya, para quitarle sus empresas, para quitarle sus tierras. Acá en Santa Cruz, seguramente allá en Tarija y en muchas partes de Bolivia, tenemos los avasalladores permanentemente que hoy son los que matan inclusive a los propietarios de esos trabajadores. Necesitamos que la justicia cambie y no puede ser que los jueces y las autoridades del más alto nivel de justicia continúen, así tengan mandato. Tiene que haber una ley excepcional para que esta gente presente su renuncia y se elijan autoridades por meritocracia, autoridades con honestidad, autoridades con principios, con valores y con el compromiso de respetar lo que dice la Constitución política y las leyes en Bolivia. Si no, no sirve de nada. Este es un cambio, no solamente Bolivia necesita el cambio económico, necesita el cambio político, el cambio judicial, en todas las instancias, en el cambio legislativo, donde tengamos verdaderos legisladores, no tengamos gente disfrazada
en la Asamblea Legislativa de cualquier cosa, que lo único que hace es levantar la mano y gritar y agarrarse a puñete, porque no tienen la capacidad de análisis, de discusión para defender los derechos de su región, los derechos de su país. Entonces, creo que es importante la participación de este domingo de todo el pueblo boliviano y que tenemos que elegir una nueva opción, cualquiera la que sea, la que tenga la oportunidad de poder responder hoy a las necesidades del pueblo boliviano. Agradecido, Never, por la invitación. Muchas gracias a nuestros panelistas y bueno, así vamos. Porque ya vamos a hablar de la parte jurídica, que es lo que corresponde. Ya lo decía Manuel Morales anticipadamente, hay un elemento importante que genera jurisprudencia para el caso Yanine Áñez, luego de que justamente haya sido liberado Leopoldo Fernández por considerar de que se lo ha juzgado en la vía ordinaria de manera incorrecta. Tendremos los detalles tras de la pausa, así que aguarden. Hay más información en la Radio TV. Enseguida volvemos con Radio TV en vivo. Sábados y domingos por este tu canal.